Bueno, muy bien. ¿Quién estableció en Colombia la resolución 576? Ministerio de Industria y Comercio. ¿De acuerdo? Hay que empezar por ahí. ¿Qué fue lo que plasmaron ellos en esta resolución? Dar los lineamientos que de una u otra manera nos llevan a nosotros a revisar, ¿cierto? De cómo ciertas empresas con ciertas actividades económicas pueden llegar a tener un sello de calidad o un check-in, como lo dice la resolución. ¿De acuerdo? Este check-in claramente lo puede usar en principio cualquier prestador de servicios turísticos. ¿De acuerdo? Pero si hay una persona, un empresario que tenga su compañía, que tenga su organización y él quiera hacer uso o empezar el proceso de certificación para que su compañía tenga este sello de calidad, lo puede hacer. O sea, no solamente está destinado para servicios turísticos, ¿de acuerdo? Sino para cualquier empresario que en el territorio nacional decida de manera voluntaria adquirir este sello. Bien, esta certificación es expedida por el organismo de evaluación de conformidad. ¿Qué es lo que busca? Que de acuerdo con todos los protocolos de bioseguridad que se han venido dando en el país para la reactivación económica de diferentes sectores, ¿cierto? Nosotros, a la luz de la resolución 576, miremos cada uno de esos protocolos de bioseguridad que están en las otras resoluciones, las cuales han sido expedidas por el Ministerio de Salud, y a la luz o bajo el marco normativo mejor de esta resolución 576, podamos hacer como una lista de chequeo. ¿De acuerdo? Esto yo sé que lo vimos en la charla inicial, pero me parece importante que lo traigamos a colación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que estoy haciendo como de una u otra manera, este pequeño repaso. ¿De acuerdo? Entonces, es aterrizar resolución 666, resolución 5, resolución 899, 896, etcétera. Todas estas resoluciones que amparan, ¿cierto?, los protocolos de bioseguridad. Andrés. Dicho lo anterior. Andrés. Dime, Milena. Hola, buenas tardes. ¿Ya? ¿Me haces un favor que si le das el permiso para ingresar a Cristian? No está en sala esperando. ¿No está en sala? Ya No. le digo entonces. Aquí me Gracias. sale un recuadro. Sí, Y no no tienes nada. Ok, ya le digo, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí entró alguien que dice área técnica, no sé si sea él. Él es, gracias. Perfecto, ya está en sala. Bueno, muy bien. Entonces, dicho lo anterior, el objetivo de esta resolución es básicamente crear el sello de calidad, ¿de acuerdo? Y establecer los requisitos y condiciones para obtener el uso. La implementación, su aplicación automática, dar una certificación de cumplimiento en cuanto a qué, a los protocolos de bioseguridad. Es decir, entran dos ministerios a complementarse de una u otra manera en un aspecto normativo. El de salud, con todo lo de bioseguridad que ha expedido, claramente representan al gobierno nacional, y el de industria y comercio, que es el que viene como de una u otra manera a dar un parte de tranquilidad, ¿cierto?, a los usuarios. Bueno, muy bien. Claramente esta resolución o esta nueva certificación de calidad, ¿cierto?, ello, pues lo que busca es minimizar riesgos en trabajadores, usuarios, visitantes, proveedores, lo que lleva a generar confianza y aumentar competitividad. ¿Por qué? Porque cualquier usuario que de una u otra manera
interactúe con esta empresa, ¿cierto? Pues claramente va a dar un parte de tranquilidad, ¿de acuerdo? Se habla siempre de la industria turística, ¿de acuerdo? Y dijéramos de una u otra manera, se fomentó para todo lo que es el sector turístico. Pero yo ahí hago una gran claridad. Si yo tengo mi empresa CEINCO y somos una empresa de consultoría y quisiéramos adquirir este sello de calidad, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Porque va para cualquier empresario en el país, en cualquier actividad económica, ¿cierto? Que de manera libre y espontánea, como dicen los juristas, pues decida tomar la decisión de certificarse y adquirir este sello de calidad. Bueno, muy bien, sigamos acá. Naturaleza del sello, pues es de naturaleza voluntaria e identifica ante la sociedad que los productos y servicios ofrecidos cumplen con los protocolos de bioseguridad. Insisto, el espíritu de esta norma, ¿cuál es? Que los usuarios estemos tranquilos, estemos confiados de que la empresa con la cual yo estoy interactuando, ya sea como proveedor, como contratista, como visitante, como usuario, como cliente, etcétera, 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 pues cumple, ¿cierto?, a la luz de la norma con sus protocolos de bioseguridad. Muy bien. Principios. El procedimiento para otorgar el derecho de uso del sello debe regirse durante todas las etapas de desarrollo y operación por los principios de transparencia, imparcialidad y participación de las partes involucradas. Cuando uno revisa procesos con ONAC, esto es el ADN de todos los que nos dedicamos de una u otra manera a revisar procesos, auditar procedimientos, generar certificaciones, etc. Entonces, es muy importante comprender que cuando hagamos estas auditorías deben primar estos tres principios: transparencia, imparcialidad y participación de las partes involucradas. Cuando salió hace 4 o 5 años más o menos el tema de la certificación de calidad turística, el cual se convirtió en un requisito indispensable para que todos los operadores turísticos en el país renovaran su registro nacional de turismo, esta certificación de una u otra manera generó una serie de complicaciones como la siguiente. Mismos familiares eran los que certificaban, ¿cierto?, a sus familiares en sus negocios turísticos. Llámese agencia de viajes, llámese chivas turísticas, llámese hoteles, hostales, sitios de hospedaje, etc. Restaurantes también entraron ahí, los bares, etc. Entonces, lo que hizo el ministerio en su momento, y allá voy con el primer punto, que es la transparencia, lo que hizo el ministerio fue partir de la buena fe de los empresarios u operadores turísticos en el país, ¿cierto? Y ellos decían algo así como lo siguiente: el ministerio de Industria y Comercio, abría en su portal web un módulo, una plataforma que se llamaba Calidad Turística. Y ahí todos iban subiendo la información que les requerían. Por ejemplo, ¿usted hace un tratamiento de aguas residuales? ¿Sí o no? Y las empresas indicaban sí o no. ¿Usted hace un correcto uso de basuras aprovechables? ¿Sí o no? ¿Usted maneja las 5 R's? ¿Sí o no? ¿Sí? Y todo lo iban poniendo, y todos o la gran mayoría mejor, de estos operadores lo que hicieron fue plasmar una información en la plataforma que de una u otra manera no tenían. ¿Y por qué se incurrió en este error? Porque
ese requisito era necesario, era imperativo para que a mí me renovaran mi Registro Nacional de Turismo. En 2018, finales del 17 y 18 y pues lo que va al 19, este año no he escuchado casos, pero desde finales del 17, dijéramos, a diciembre del 19, para hacer un periodo de tiempo exacto y cerrarlo, el ministerio empezó a auditar de manera virtual estas empresas y en algunos casos de manera presencial. Pero lo hablo porque lo viví desde el aspecto virtual, o conocí casos mejor. Y lo que le decían al operador era, usted en el 16 me indicó que tenía un procedimiento para manejo de vertimientos. Envíeme el documento. Entonces el hotel, o el restaurante, o el bar, la que fuera que le hicieran la solicitud, quedaba plop. Y decía, yo no tengo eso. Entonces empezaron a revisar procesos y se evidenció en su momento que muchas de estas certificaciones les faltó el primer principio de transparencia. ¿De acuerdo? Por eso es importante que con esta nueva certificación, que de una u otra manera es, ¿cierto?, la adquisición del sello de calidad, no caigamos en esos pequeños errores. ¿De acuerdo? Es importante ese punto. Bueno, muy bien. Quería traer un poquito a colación esa historia que sucedió pues dentro de lo mismo que es todo el ámbito turístico. Bueno, muy bien. Para otorgamiento del uso del sello de calidad se debe atender a los principios y definiciones consagrados por el Subsistema Nacional de la Calidad, organizando mediante el capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074 de 2015 y las normas que lo modifiquen o aclaren. Entonces, esta charla, dijéramos, la dividí en dos. Quería hacer como un pequeño resumen, ¿cierto? Como una antesala, como un recorderis, de una u otra manera, de lo que vimos en la primera charla, ¿de acuerdo? Y aquí ya entro en la segunda parte, que es lo que nos convoca el día de hoy, y es cómo se articulan, cómo se integra, ¿cierto?, este capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del 1074 con la resolución 576. Entonces, muy bien. Aquí empezamos con un criterio que es fundamental. La calidad, una condición básica para competir en un mundo globalizado, el cual nos lleva a plantearnos nuevos retos. Yo siempre digo en este punto algo y es, lo importante no es que una empresa esté certificada. Lo importante no es tener un sistema de calidad. Lo importante no es dar un cumplimiento legal, si es el caso. En este caso es voluntario, pero dijéramos que se requiera, ¿cierto?, la obligatoriedad de dar un cumplimiento legal. Lo que yo digo es, más que tener un sistema de calidad, lo que debemos buscar nosotros como auditores es que esa calidad, ¿cierto?, llámese sistema, llámese sello, llámese calidad turística, llámese seguridad y salud en el trabajo, etcétera, cualquier sistema, lo importante es que las personas conozcamos ese sistema, convivamos con él y sea, como es transversal, ¿cierto?, porque es un sistema, claramente él toma toda la organización. Es decir, este sistema toca de una u otra manera a todos los procesos, departamentos, áreas, cargos, etcétera, que tenga cualquier compañía en el mundo, porque es transversal. De ahí la importancia de hacerlo extensivo a
todo el personal. El desafío nuestro en el día a día, ¿cuál es? Que en verdad se convierta en una condición básica. Es decir, todos los que interactuamos con la compañía sepamos cuáles son los principios de calidad que nos rigen, ¿cierto? Para que todos enfoquemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra idoneidad, etcétera, hacia ese fin. Muchas veces lo que se busca solamente es tener el certificado. Y ahí yo hago dos ejemplos. El hecho de que yo tenga hijos, por ejemplo, no me hace padre. El hecho de que yo tenga un piano, o lo compre o lo adquiera, no me hace pianista. Si yo me compro un balón de fútbol, no me hace futbolista. Y puedo seguir con infinidad de ejemplos. Pero ese es el punto que yo quería mirar. Porque este primer principio es el que trae el Ministerio de Industria y Comercio. ¿De acuerdo? Y por eso yo insisto en que nosotros como auditores debemos velar porque esta información, absolutamente todos los actores que interactúan con la compañía los conocen. Muy bien. ¿Por qué se da todo este tema de la calidad? Aquí es como se aterriza, ¿cierto? El 1074 en su capítulo 7, parte 2, a la resolución. ¿Por qué nace todo esto? Claramente vemos que hay un crecimiento continuo del comercio, ¿cierto? Sistemas económicos a escala global y empresas que cruzan fronteras nacionales e internacionales. ¿A qué nos lleva esto? A que sí o sí debemos armonizar unidades de medida y especificaciones técnicas de producto. Como esto hace parte del subsistema nacional de la calidad, lo que hace este subsistema es, de una u otra manera, o para ponerlo en términos simples y sencillos, que lograr que todos hablemos el mismo idioma. Por ejemplo, yo soy exportador de prendas de vestir y yo quiero exportar, quiero abrir mi empresa, mi línea de negocio al mercado europeo. Europa pide unas características. Ese mercado tiene unas especificaciones de calidad, técnicas, etc. No es lo mismo exportar prendas de vestir a Europa, ¿cierto?, que a los Estados Unidos o al Lejano Oriente. Son plazas muy diferentes. Entonces, lo que hace este subsistema nacional de la calidad es decirme a mí como exportador, este subsistema en lo personal me parece una fantasía, es una muy buena herramienta que tiene el Estado colombiano, si la sabemos aprovechar. Lo que me dicen ellos es que tengo que tener en cuenta yo como exportador para que mi producto llegue de la mejor manera a Europa. Y no me lo vayan a devolver, generando extra costos, ¿cierto? Pérdidas de dinero, de tiempo, se pierde la confianza, la credibilidad en el país, etc. Entonces, desde el ámbito turístico es lo mismo. Lo que buscaríamos nosotros, ¿cierto?, para dar este check-in certificado es básicamente cumplir con los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad, que ya los vamos a ver más adelante. Lo cual en resumen se traduce ¿en qué? En que todos hablemos el mismo idioma. ¿Qué piden los usuarios? ¿Qué pide el Estado colombiano? Como yo hotel, hablando de los hoteles, poniéndolo como ejemplo, yo como hotel, ¿cómo doy cumplimiento legal, ¿cierto?, a lo requerido por el Estado colombiano y cómo lo transmito, cómo lo distribuyo a los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo como los lineamientos generales, ¿cierto?, se genera entonces una infraestructura de la calidad
que lo que hace básicamente es generar confianza en los mercados y permitir que haya un aseguramiento al cumplimiento de esos requisitos técnicos. Eso es clave. Muchas empresas, estoy poniendo el ejemplo de apertura de mercados, ¿cierto? Cuando alguien decide exportar, por ejemplo, que es una línea de negocio que me gusta mucho, uno muchas veces ve los trámites del Estado como tediosos, cansones, si se me permite el término, y uno dice, nah, yo prefiero más bien, sí, empezar por mi cuenta, decirle a colegas, a amigos que ya estén dentro de la misma plaza, haciendo lo que yo estoy haciendo, que me digan cómo se deben hacer las cosas. Y muchas veces caemos en el error de, sobre mitos, empezar a trabajar. Entonces yo acá insto en algo y es, usemos ustedes como facilitadores y nosotros también obviamente como auditores que somos de procesos, nosotros todos los de la sala, los presentes, como auditores en calidad, debemos siempre fomentar el buen uso de este subsistema nacional de la calidad. Que insisto, a mi juicio, pueda que alguien en la sala esté en desacuerdo, no hay problema, pero a mi juicio es de los mejores portafolios, es de los mejores servicios que tiene el Estado colombiano. Muy bien. Este proceso se convierte entonces en una herramienta de respaldo a productores y a consumidores, ya que hace parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Ese es el papá del Subsistema Nacional de la Calidad. Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Ese es otro que es una maravilla. Cuando uno lo empieza a detallar, a estudiar, hay muchísima información y hay muchísimas herramientas que nos permiten a nosotros hacer y dar unos procesos de auditoría excepcionales. Sin caer en el tema de el estricto cumplimiento y el punto y la coma, no. Dentro de una flexibilidad que es importante, conocer cómo podemos ajustar este Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, ¿cierto? A través del Subsistema Nacional de la Calidad, cómo podemos dar esa flexibilidad como auditores a las empresas a las cuales les prestemos este servicio. Entonces, creo, familia, que es de obligatoria lectura, ¿cierto? El tema del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que insisto, es como el papá del Subsistema Nacional de la Calidad. Este subsistema de calidad se desprende de este Nacional de Competitividad e Innovación. Es una norma muy bonita, es una herramienta muy chévere, pero lamentablemente no la conocen todas las compañías en el país. Por eso una de nuestras responsabilidades como auditores es lograr transmitir, lograr trasladar esta información a todas las empresas con las cuales nosotros tengamos interacción. Eso es fundamental. Bueno, muy bien. En todo este Sistema Nacional de la Calidad, ¿qué resalté yo? ¿O qué logré extraer de ahí, que es muy amplio, pero qué logré extraer de ahí como resumen de una u otra manera para esta charla? Primero, hay una normalización, hay una reglamentación técnica, evaluación de la conformidad, lo que se traduce en una certificación de acreditación de la ONAC. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a mí me hablan de normalización y de reglamentación técnica, y sobre esos dos aspectos yo hago una evaluación mirando la conformidad, es decir, que sí se esté cumpliendo lo que está ahí estipulado, ese es un proceso maravilloso. Porque la empresa, ¿cierto? Eso le permite a la organización, insisto, unificar criterios y evitar reprocesos.
Cuando uno mira, por ejemplo, yo no tengo el dato en este momento estadístico. Si alguien en la sala lo tiene, se lo agradezco la retroalimentación. Pero si uno pudiera decir, por ejemplo, de 10 problemas que surgen en una empresa, ¿cuántos podrían ser por comunicación? Por falta de comunicación. No nos sabemos comunicar. Eso es una realidad. Entonces, si uno pudiera pasar eso a un número, yo creería que el número es alto. Yo me atrevería a decir que de 10 problemas de una organización, 7, 8, no sé si estén de acuerdo conmigo, abran micrófono si quieren, sin problema, pero yo sí creería que un 7 a 8 es por falta de comunicación. Entonces, ahí es donde entra, insisto, en verdad, aplicar, aterrizar un concepto de calidad dentro de una organización. ¿Cómo nos vamos a comunicar? El cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, quién. Cuando yo empiezo a dar respuesta a esas preguntas, empiezo a unificar criterios. Entonces, a mi juicio, como auditor, todo esto lo que hace parte es de un proceso de flexibilización que debemos dar dentro de los procesos de auditoría que nosotros hagamos a las diferentes empresas y a sus diferentes procesos. Bueno, muy bien, llegamos acá. Esto lo extraje literalmente del decreto 1074, artículo 221715. En la charla anterior, esta parte fue la que quedó pendiente y por eso estamos acá reunidos. Objetivos del Sistema Nacional de Calidad. Tiene como objetivos fundamentales los siguientes: promover en los mercados la seguridad, calidad, confianza, innovación, productividad y competitividad de los sectores productivos e importadores de productos. Nótese que ahí no estamos hablando de temas turísticos. Ahí no estamos hablando solamente de operadores del sector turismo. Aquí entran sectores productivos e importadores de productos. Por eso es que la resolución 576 nos menciona este artículo. ¿De acuerdo? Y estos 6 criterios son los que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de revisar, en el momento de auditar un protocolo de bioseguridad y su excelente cumplimiento, ¿cierto?, en las labores cotidianas de la empresa. Calidad, confianza, innovación, productividad y competitividad. ¿Cómo plasmamos esta información en los procesos de auditoría que damos? Ese es un desafío que tenemos nosotros como auditores. Si de verdad queremos seguir, dijéramos, estos lineamientos de calidad. Muy bien. Segundo, proteger los intereses de los consumidores. Desde el aspecto de la bioseguridad, con todo este tema coyuntural que es la emergencia sanitaria que estamos viviendo, cuando yo digo que debo proteger los intereses de los consumidores, en principio yo diría que debo revisar, ¿cierto?, si las áreas de desinfección están cumpliendo con lo escrito en el protocolo. Alcohol del 70 al 95, si las personas que disponen de esos residuos sólidos, ¿cierto?, los están haciendo de una manera correcta, con un buen uso de sus EPPs.
si hay un distanciamiento de los 2 metros, si estamos manejando horarios, ¿cierto? Cuando se haga la apertura de los hoteles, por ejemplo, no todo el mundo puede estar en el restaurante a la misma hora. Entonces yo creería que el restaurante en principio podría estar cerrado. Ah, no, yo lo abrí. Ah, bueno, no importa. ¿Y el aforo de cuántas personas es? 100 comensales, pero lo estamos trabajando con 30 nomás. Ah, ok. Tienes un 30%. ¿Me siguen? Ahí estamos garantizando unos intereses de esos consumidores. Porque finalmente lo que le decimos a la persona, al huésped, al usuario, al visitante, al cliente, al que interactúe con la empresa, lo que le estamos diciendo es, usted está en un sitio seguro, que vela y protege su vida. Entonces cambiémosle, si les parece, la palabra intereses por su vida. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿De acuerdo? Y eso es a lo que deberíamos apuntarle en este proceso de auditoría. Muy bien. Tercer punto. Facilitar el acceso a mercados y el intercambio comercial. Acceso a mercados. Creo, ustedes me corrigen, pero el enfoque que ustedes les quieren dar es a operadores turísticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que me aclare, por favor? Sí, Andrés. General, ahorita estamos, pues a medida que van abriendo los protocolos, digamos que estamos trabajando con el sector turismo, pero tenemos cobertura al sector turismo y otros sectores económicos que vayan generando protocolos. Ah, ok, perfecto. O sea, estamos abiertos a todos. Sí, Gracias por la señor. aclaración. No solamente es turístico el tema, esto aplica para todas las empresas. Entonces, qué lindo es ver cómo uno puede ayudar a una empresa, ¿cierto? Desde la auditoría que hacemos, cómo la podemos ayudar a llegar a un siguiente nivel. Yo creo que esta emergencia sanitaria, esta pandemia, de una u otra manera nos lleva a todos, sin excepción en el mundo, a reinventarnos. Eso es una realidad. Yo no sé si alguien en la sala vio la película El Hoyo. Está en Netflix. Sí, tiene escenas malucas, feas, sanguinarias, bueno. Pero yo no me quedo con esas escenas. Yo la película la vi desde un aspecto socioeconómico. Y es una crítica al sistema tremenda. Ver cómo uno hoy, por ejemplo, puede estar en el nivel 1 y al mes siguiente bajas al 200. Entonces, en el nivel 1 tienes todas las condiciones, ¿cierto? Los vientos soplan a tu favor, tienes buen flujo de caja, las ventas suben, estamos facturando el doble del año pasado y vamos todos bien. Pero al mes siguiente caíste al nivel 200. Ya hay vientos en contra, hay recesión, ya no estamos vendiendo lo mismo, etcétera. Entonces es ver cómo a través de los procesos de auditoría que demos nosotros, cómo podemos ayudar a que una empresa pase o salte mejor al siguiente nivel. A mí eso me parece una fantasía. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Porque a una persona en cualquier compañía le dicen, oye, mañana tienes una auditoría. Yo no he visto el primero que diga, uy, qué chévere, me van a auditar mañana, wow. Yo no veo eso. Entonces, como yo no veo eso, ¿cierto? Como facilitador, debo buscar las herramientas de que mi proceso, que en principio es tedioso, nos ven como llegaron a molestar, porque así es como lo ven a uno como auditor, cómo hacer ese proceso ameno, cómo hacerlo chévere. Y este tercer punto, nos debe llevar a eso. Cuando yo hablo ahí, perdón, cuando la ley habla ahí de acceso a mercados, la interpretación que yo le puedo dar ahí a ese punto de la norma es cómo la empresa puede saltar, llegar
al otro nivel. Muy bien. Cuarto punto. Proteger la salud y la vida de las personas, así como de los animales, y la preservación de los vegetales. Pues hasta la saciedad lo hemos mencionado, lo hemos dicho. Si ustedes consultan las diferentes resoluciones que ha sacado el Ministerio de Salud, verán que siempre se habla es de preservar la vida de las personas. Ahora mismo Bogotá, de 20 localidades, 15 están en este momento en cuarentena estricta, un paso restringido, movimiento restringido, salidas restringidas, movilidad restringida, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso sea bueno o malo, no lo sabremos hasta dentro de 15 días, si funcionó o no funcionó la medida. A lo que voy es, dentro de estos procesos de auditoría, el espíritu de la norma es proteger la salud y la vida de las personas, así como de los animales y los vegetales. ¿Listo? Y desde ese lugar, o con esa lupa, mejor, con esa óptica, es que debemos dar revisión, ¿cierto?, a todos esos protocolos. Muy bien. Proteger el medio ambiente y la seguridad nacional. Fundamental. Hay productos de aseo que dañan el medio ambiente. Eso es una realidad. Y aparte de dañar el medio ambiente, dañan la salud y la vida de las personas que los manipulan. Entonces, ¿qué se sugiere acá en este quinto punto que es fundamental? Pongo el ejemplo de los productos de aseo, que de una u otra manera pues son productos químicos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo planteo aquí? Cuando hagamos esos procesos de revisión, miremos las fichas técnicas de estos productos. Porque cuando yo reviso las fichas técnicas, el fabricante, ¿cierto?, el que hizo el producto, el que lo fabricó, el que hizo los cálculos químicos y las mezclas y arrojó un detergente o un jabón o un alcohol, lo que sea, ellos por haberlo fabricado, pues de una u otra manera son los que más saben de ese producto. Por eso las fichas técnicas nos indican 16 puntos para cumplir. Entre ellos, qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso de primeros auxilios, qué hacer en caso de que la persona, por una imprudencia en la manipulación del producto, entró en contacto con los ojos, o le cayó en la piel, o lo consumió, que pasaba mucho en las construcciones hace muchos años, cuando había reembase de estos productos, etc. Entonces, cuando yo leo, cuando yo analizo la ficha técnica de estos productos, insisto, ahí el fabricante me lleva a mí a determinar cuál es la manera correcta de almacenar ese producto, transportarlo, usarlo, cuáles EPPs debo usar, ¿cierto?, para la manipulación del mismo, cómo lo almaceno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Sexto punto, prevenir las prácticas que puedan inducir a error al consumidor. A mí se me ocurre ahora mismo un ejemplo que podría citar en este sexto ítem, y es el sello. Vamos a suponer que los de la sala somos dueños de una cadena hotelera y nuestra cadena de hoteles se llama Viva Bien y tenemos 100 hoteles en el país. Cuando nosotros certificamos un establecimiento y el sello me lo dan, ¿cierto?, me lo certifican, me lo suministran, solo es para ese establecimiento que yo audité, ¿de acuerdo? Es decir,
Nuestra cadena hotelera, en el caso hipotético que planteo, debería tener 100 certificados, 100 sellos de calidad. ¿Cuál es la vigencia de este sello? 2 años, ¿de acuerdo? A la luz de la norma. Entonces, una mala práctica podría ser usar este sello que ya tengo para mi establecimiento principal, dijéramos, y enviarlo a las otras sedes, ¿de acuerdo? Entre otros ejemplos que se podrían dar ahí. Lo importante que es, lo que comentaba hace un momento, cuando yo logro unificar criterios, cuando yo logro que todos hablemos de una u otra manera el mismo idioma, ¿cierto? Pues claramente estos errores van a disminuir, porque todos vamos a apuntarle hacia el mismo lado, todos vamos a remar en la misma dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Les comentaba que el 1074 al principio de la intervención comentaba que el 1074 era el decreto único reglamentario del sector industria, comercio y turismo. Estos 6 puntos o estos 6 ítems, ¿cierto? Estaban inicialmente estipulados en el decreto 1471 de 2014, artículo 5. Por eso lo traje ahí a colación. O sea, es la norma de la norma de la norma. Y para que nos hagamos una idea más o menos, en el país, antes de la emergencia sanitaria, al día se emitían entre 18 y 21 normas, entre leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc. O sea, es un trabajo arduo, ¿no? Tener toda esa reglamentación, tener toda esa normatividad en un solo punto. Bueno, muy bien. Principios generales, ya para terminar. Para efectos del presente capítulo, las entidades que componen el Subsistema Nacional de la Calidad ejercerán sus funciones en el marco de las normas constitucionales, leyes y decretos aplicables, así como también de los acuerdos internacionales sobre la materia. Para este aspecto puntual que estamos tratando el día de hoy, ¿cuál va a ser nuestra fuente de información? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de consulta? Las resoluciones de bioseguridad que ha emitido el Ministerio de Salud. ¿De acuerdo? Esas en principio son las normas que debemos seguir para revisar en el proceso de auditoría, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos revisar? Siguiendo estos 6 lineamientos que nos da el Subsistema Nacional de la Calidad. Bueno, muy bien. Aquí ya termino, dijéramos, esta presentación complementaria a la primera charla que tuvieron con un consultor del equipo nuestro. El espacio va hasta las 5:30. No sé con lo expuesto, con lo mencionado, qué dudas hay al respecto, inquietudes, preguntas. ¿Nadie? ¿Estamos claros en la información? Sí, Andrés, pues son temas generales, pero nos aclaran más un poco de el para qué y con qué propósito se hace este certificado. Digamos que más que evaluar unos requisitos definidos en una lista de chequeo, unos protocolos, eh, con qué propósito se hicieron y la importancia de la actividad que vamos a hacer, cómo impacta y la responsabilidad que tendríamos también al evaluar de manera imparcial y completa todos esos requisitos. Así es, Milena, y te agradezco mucho la intervención. Un jurista una vez me decía a mí algo
que nunca se me olvidó y era: todas las normas, las leyes tienen un espíritu, el espíritu de la norma. Los seres humanos estamos vivos por el espíritu, ¿de acuerdo? El soplo de vida. No voy a entrar en temas religiosos ni teológicos, pero es algo que creo. El soplo de vida que nos dieron al nacer es lo que nos mantiene vivos. Asimismo funciona con las leyes, con las normas. Entonces, nunca perdamos de vista, dijéramos, o de foco mejor, que el espíritu de esta norma es preservar la vida de la gente. Punto. Todos los protocolos de bioseguridad, las resoluciones, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de los EPPs, el conocer la información acerca de este virus, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es para preservar la vida de la gente, la vida de las personas, que dicho sea de paso, pues es lo más importante. Porque sin personas, sin vida, pues no hay economía. O sea, no hay nada, el mundo no avanza, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu de la norma y pues ahí complemento lo que comentaba Milena. Muy, muy afortunado tu comentario y totalmente de acuerdo. Bueno, me encantó verlos de manera virtual. Ya habrá el momento de podernos visitar presencialmente. Les agradezco mucho el tiempo que nos dieron para esta charla, para esta capacitación. Así damos por terminado este módulo, dijéramos, de resolución 576. Sobra decir que cualquier duda, cualquier inquietud en ese proceso de revisión, de lineamientos, listas de chequeo, etcétera, que les podamos brindar a ustedes información, ayudas, etcétera, pues ahí estamos claramente abiertos a ese proceso. Muchos éxitos en lo que hagan en estas tareas, en lo que emprendan dentro de estas actividades. Y ya teniendo como estas generalidades, pues yo sí creo que ya se unifican criterios y sabemos qué revisar y con qué base revisar. Entonces, muchísimas gracias por la atención a todos. Un feliz resto de semana. Que estén muy bien, muchos éxitos y muchas bendiciones. Una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.